Mandamiento número 23. Es muy interesante este mandamiento, así como todo lo que es la ley, como todo lo que es la Torá. Y particularmente este tema vamos a mirar que se trata acerca de lo que se refiere a no traspasar los límites permitidos en el Shabbat. ¿Has escuchado alguna vez de ese tema? Yo creo que sí. Entonces, siguiendo la secuencia de los temas, miramos aquí que en la tabla que hemos estado elaborando, la presentamos ya en otro diseño y nos damos cuenta aquí del orden que va llevando Ramban y el que vamos llevando en esta secuencia de temas. Entonces tenemos que, por ejemplo, la Pascua, que para nosotros fue el cuarto mandamiento, para Ramban fue el 5, para los primogénitos, que para él es el 18, en la secuencia que llegamos es 20, pero sucede que ahorita que estamos trazando el número 23, para Ramban es el 24, entonces posiblemente vaya a variar el número de 613, posiblemente lleguemos a sacar más o menos, no sabemos todavía hasta que concluyamos con esta investigación. Entonces, este tema del día de hoy, que es límites permitidos en el Shabbat, lo encontramos en Éxodo 16:29, y que a la letra dice de esta forma, en esta versión del oso, dice: mirad que el Señor os dio el sábado, y por eso os da el sexto día pan para 2 días. En la segunda parte, estése pues cada uno en su casa, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Parecería que ahora este texto está muy actualizado, porque dice: estése pues cada uno en su casa. O sea, como lo que estamos haciendo hoy en día en este tema de la pandemia. Entonces, cuando dice cada uno en su casa, cuando salieron de Egipto, pues es cada uno en sus tiendas. Pero ya que una vez entraron a territorio de que se les dio de de la tierra prometida, pues por supuesto que iba a estar cada uno en su tribu, en su lugar. Y para ello tenemos que hablar entonces de las tribus de Israel, de Jacob. Entonces, de los hijos de Jacob, vamos a ver que primero, te acordarás que ella se casó con dos mujeres. Por una trabajó, que fue Rachel, y su papá Labán astutamente le dio a Lea. Entonces, dice el texto que él amaba más a Rachel, porque por ella se enamoró, por ella se quedó en ese lugar. Y nos dice aquí el, el tema, que en un momento determinado Lea fue la que empezó a tener niños. Y el primero fue Rubén, fue su primogénito, luego fue Simeón. Y los nombres que le va poniendo es porque se los dedica al marido, para granjearse más con su marido Jacob. El último, que es Judá, bueno, el último de estos cuatro, ella dice: pues ya, total, se lo dedico a Dios, y por eso le pone Judá, que es alabador o alabanza. Después de ello, Rachel, en esa competencia por el marido, le entrega su sierva o su esclava a Jacob, y con ella va a tener dos hijos, que es Dan y Neftali. Y sigue la competencia entre estas dos mujeres, Lea y Rachel. ¿Y qué hace Lea? Dice: pues también yo tengo mi esclava que me dio mi papá, que se llama Silpa, y con ella va a tener igual dos hijos, que es Gad y es Aser. Posteriormente a ello, pues se compadece el Señor de Rachel, y le va a dar le va a dar hijos. Pero antes de ello, Lea empieza otra vez a tener hijos, que él es Isaacar, es Zabulón, y una niña que se llama Dina. Pero ya que hasta que pasa esto es cuando Rachel tiene entonces a sus dos pequeños, que fue José y que fue Benoni. Y te acordarás también que Benoni se lo cambió Jacob porque no le gustó el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor, y se lo cambia por Benjamín. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y vamos a ver que José, estando en Egipto, siendo el segundo más grande en Egipto, él también se va a casar
iba a tener dos hijos, uno es Efraín y el otro es Manasés. Entonces, mencionamos esto porque de aquí se va de los nombres de ellos que conformaron tribus. Ellos tuvieron posesión tierra en lo que actualmente es Israel y de esta manera estaba distribuido anteriormente con los nombres de cada tribu. Entonces, pues es interesante esto porque cuando les dice estése cada uno en su lugar, es cada uno en su tribu, cada uno en su lugar donde ellos moraban, pero tenían que tener límites establecidos para poder andar o desplazarse en el día del sábado. Y dice aquí, se había establecido en la ley que en el día del reposo no se podía viajar. Por eso dice, estése pues cada uno en su lugar, de acuerdo al texto que estamos eh, trazando. Esta equivalencia que vamos a ver aquí dice que va a ser en razón a lo que han interpretado los rabinos y dice que es un lugar que se incluye en lo que es la ciudad y dice que está en conformidad a lo que dice Números 35:5. Si ves este texto dice así, luego me diréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos y lo sigues leyendo y empieza a decir o relata que es alrededor de hacia norte, sur, este y oeste. Por eso dice aquí, de manera que 2000 codos era la distancia que se permitía viajar en el día del reposo. Miramos esta versión que la Biblia al día y aquí se menciona, dice a partir de los límites de la ciudad vosotros mediréis 1000 metros, ya no está en codos sino en metros, hacia el este y 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo en sus ciudades. Entonces remarcamos esta parte de lo que se mide hacia los 4 puntos cardinales, que es lo que se permite viajar en el día de reposo. Entonces, ellos, es cierto que unos vivían en Jerusalén, otros en otras tribus, pero nos vamos a referir en particular a este lugar de Jerusalén. Vemos aquí los límites de Jerusalén. Y si te das cuenta, tienen números alrededor. Esos números alrededor, que es del 1 al 8, son puertas. La primera se denomina la puerta nueva. La segunda puertecita, que la vamos a marcar ahí, es la que se denomina Puerta Damasco. Así tenemos la puerta 3, que es la puerta Herodes. Y mucha atención en la 4 y 5, ¿eh? La 4 es la puerta Leones. Luego la puerta 5 es la puerta Dorada. La 6, esta es la 6, que se encuentra prácticamente al sur. Esta puerta se llama puerta Estiércol. Así tenemos la puerta 7. La puerta 7, esta se llama puertación. Y la 8, ella la remarcamos, se llama puerta Jaffa o Jaffa. Entonces, es importante esto porque con el tiempo le van cambiando los nombres. Mira, aquí la 4 en este mapa le llaman Puerta de San Esteban. Esto definitivamente no es un mapa prácticamente hecho por los eruditos, sino por influencia católica, porque dice San Esteban. Entonces, ya aquí en esta otra ya vemos todo en conjunto, las 8 puertas con sus nombres respectivos, pero vamos a remarcar una en particular que es esta, la puerta 5. Se llama puerta dorada. ¿Por qué en particular nos llama la atención este lugar? Porque resulta que esta puerta dorada tiene mucha historia y muy relevante, por cierto. Y dice aquí, de acuerdo a la tradición judía, esta es la puerta a través de la cual el Mesías entrará en Jerusalén. Para impedir la entrada del Mesías, los árabes sellaron esa puerta hace ya varios siglos. Entonces, los árabes, que ya ven que tienen conflictos constantes con Israel, dicen, pues si va a entrar por ahí, pues vamos a sellarla.
Pero no solamente la sellaron, ¿qué observas afuera? ¿Qué hay afuera? Es lo que dice aquí a continuación. Dice, los curiosos es que no pudieron evitar que esta palabra profética se cumpliera, pues en Ezequiel 44, 1 y 2, que lo vamos a poner aquí, dice en esta versión, y me tornó hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira al oriente y estaba cerrada. Y el 2 dice, y me dijo el Señor, esta puerta permanecerá o estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Entonces dejamos puntos suspensivos ahí, porque vemos cómo en Jesús se cumplió esta y otras profecías dadas en las Escrituras. Entonces, dice el complemento del 2 y será cerrada. Entonces, ellos sin querer cumplieron con esta profecía en su envidia que tienen ellos. Dice aquí, en Mateo 21:1, si lo checas, dice cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, Jesús envió dos discípulos. Entonces vamos a resaltar esta parte porque dice aquí Betfagé. Esta palabra de Betfagé, fíjate que dice aquí que ellos vienen, están muy próximos al monte de las olivas, que es Betfagé. ¿Dónde es Betfagé? Aquí lo tomamos este mapita y ve que Betfagé está al este de Jerusalén, ahí exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues en el 21:1 nos está planteando qué va a ocurrir más adelantito, porque ya nos vamos hasta el 10 y dice, y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Entonces te acordarás que él entonces viene de Betfagé, de esa región del Monte de los Olivos, y él se dirige a Jerusalén. Aquí sacamos también este mapita donde se está hablando del camino posible que hay caminando Monte de los Olivos, y vamos a remarcar que debió de haber sido este recorrido hacia abajito, que se caminaría así de un modo tranquilo en 1 hora 3 minutos, pero si te das cuenta dice ahí que es 4.4 kilómetros. Es interesante esto porque más adelante vamos a ver que esto varía de acuerdo al texto, ciertas circunstancias tal vez, o el modo de contar o interpretación está pasando aquí. Lo cierto es que destacamos aquí que por esa puerta dorada es la entrada triunfal que debió de ser por la puerta dorada. A través de la puerta dorada debió de haber sido la entrada del maestro cuando entró en un pollino. Te acordarás que todos tendían sus ropas, las palmas y todo, y fue precisamente a través de la puerta dorada. Entonces esta puerta dorada, dice, es la más antigua de las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén y data del siglo V. Aquí menciona el siglo V porque va a pasar algo que vamos a mencionar aquí. También se le conoce como la puerta de la misericordia o también puerta de la vida eterna. ¿Sí? Dice, la puerta se encuentra en el centro de la muralla este y era la única que permitía el acceso directo al monte del templo desde el exterior. Posiblemente fue utilizada con fines rituales en tiempos bíblicos. Pues bien, esta puerta que estamos mencionando dice que hacia el año 1541, que es cuando se menciona el año quinto que fue sellada, por orden de Solimán el Magnífico, porque según la tradición judía es la que utilizará el Mesías para entrar en la ciudad. Los musulmanes crearon un cementerio en el exterior, es lo que te mencionábamos hace rato en la imagen, lo que se veía afuera era un cementerio. ¿Por qué lo hicieron ellos? Como una estrategia, dicen, si este viene de la profecía de Elías, el precursor del Mesías, entonces es muy probable que si le ponemos un panteón afuera, no se va a atrever a atravesar por ahí porque ellos no pueden pisar donde hay muertos. Entonces dice, de hecho, la entrada en los cementerios les está teóricamente prohibida a los sacerdotes debido a la impureza. Entonces, es algo que ellos se imaginaron, pero ellos a final de cuentas fueron parte de esa profecía de Ezequiel porque dice que después de que entre el Mesías, que ya lo hizo Jesucristo, dice entonces permanecerá cerrada y ellos fueron los que se encargaron de cerrarla. Ni siquiera se dieron cuenta que ellos cumplieron con esa profecía. Y en Hechos 1:12,
es lo que queremos que consideremos. Dice, entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. Si te des cuenta en el camino que vimos en la otra imagen, decía que era 4.4 kilómetros. Entonces aquí quizás por los sube y baja, tal vez en una forma recta de los olivos a Jerusalén sea menor, pero aquí dice más o menos kilómetro de Jerusalén. Dice, era una distancia corta que la ley permitía caminar en día de descanso. Entonces, es muy importante esto porque en los límites del Shabbat, claro está que los del pueblo de Israel tenían que tener, si se congregaban en alguna sinagoga, pues tenerla próxima, muy próxima para no caminar más y podérseles tomar en cuenta que estaban violando el sábado. Entonces es algo que con nosotros pues es difícil cuando podemos entrar a la casa de oración porque dice, ¿cómo llegamos los sábados a la iglesia o a la casa de oración? Algunos lo hacen en coche, lo hacen en un vehículo, otros lo hacen en transporte colectivo, como estos modernos autobuses que parecen de Londres, que es el Metrobús de la Ciudad de México. Otros lo hacen vía taxi, exactamente. O bien hay otros que lo van a hacer en moto. También hay quien se desplaza en moto para llegar a la casa de oración. Entonces, hay quien pues no ven bien esto. ¿Por qué? Porque mencionabas que tienen en común este pistón, esto que estamos viendo, un motor de combustión interna. Y ejemplo, en este pistón, ¿qué ocurre en el interior? Pues son explosiones controladas dentro de una cámara, que es el pistón. Entonces, por medio de inyectores, se agrega a la cámara interna una porción de gasolina y luego por cuestión de la acción de una chispa que se genera al interior, por eso se hace la explosión y es lo que permite que el pistón suba y baje. Entonces aquí pues prácticamente es lo equivalente a esto. Dice Éxodo 35:3, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Entonces, aparte de que la distancia no la estamos cumpliendo por tomar transporte porque nos queda lejos la casa de oración, también incluso estamos considerando esta parte del encendido del fuego. Pero alguien dirá, pues no, no llego en ese tipo de transporte porque yo llego en un transporte eléctrico. Exactamente, alguien dice, no, yo puedo llegar de otra forma que es un trolebús, que es un transporte eléctrico. O también incluso alguien dice, pues no, yo ni ese ni el otro, sino luego a través del sistema colectivo de transporte metro. Pero resulta que también hay una complicación aquí, porque aunque se viaje en un transporte eléctrico, preguntamos aquí, ¿cumplimos con las especificaciones de la ley? Porque se dirán, dicen, no, yo no estoy provocando explosiones internas en el motor porque viajo en otra cosa, pero tampoco se está cumpliendo si te das cuenta. ¿Por qué? Porque pagamos, uno, pagamos pasaje. Dos, el conductor toma el lugar del siervo y no podemos hacer que nadie trabaje por nosotros. Veas el cuarto mandamiento del decálogo, así lo dice, no trabajarás tú, ni tu siervo y tu sierva. Entonces lo ideal es que eh, nos quedara la casa de oración cercana. Entonces también por eso en este momento de pandemia, vemos que estamos cumpliendo mejor el sábado porque cada uno está en su casa. Lo ideal es que entonces vivamos cerca de la casa de oración y en este caso vamos a ver algo muy interesante porque en un momento determinado cuando es necesario tomar el transporte porque la casa de oración nos queda lejos, vamos a ver cómo podría esto de alguna forma justificarse. Entonces vamos a ver algunos textos donde esta palabra exesti significa permitido o no permitido. Véase Mateo 12:2 o Juan 18:31.
Y dice aquí se os puede decir, Hechos 2:29, en todos estos textos se menciona este término griego, bien puedes o no les es permitido. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Pues lo mencionamos porque vamos a poner un ejemplo que ocurrió en el texto. Dice Levítico 24:5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. ¿De qué estamos hablando? De los panes de la proposición. Dice, y los pondrás en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia del Señor. 7. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio y servirá el pan por olor y perfume al Señor. Y dice el 8, cada día de sábado lo pondrá en orden delante del Señor, siempre por pacto sempiterno de los hijos de Israel. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán. Aquí hay que remarcar esta parte, que este pan les pertenecía a ellos, Aarón y a sus hijos, y debía hacerse en el lugar santo, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas encendidas al Señor por fuero perpetuo. Entonces dice aquí, Éxodo complementa Éxodo 29:34 hablando de esos panes, y si sobrara algo de la carne de las consagraciones y del pan para la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Entonces, acuérdate que esos panes eran solamente para Aarón y para sus hijos. Por consiguiente, vamos a ver aquí un pequeño detalle que ocurrió. ¿Qué es ese pequeño detalle? En un momento determinado, cuando empiezan a criticar al maestro, los fariseos, de que no guardaba el sábado, de que no sé qué tanto, él les plantea esta situación, que en una ocasión, hablando del rey David, antes de ser rey, lo va persiguiendo eh, el rey, el rey Saúl, y dice que en esa persecución que tiene, dice ahí, dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino solamente a los sacerdotes. Entonces aquí es algo muy importante. ¿Cómo explicar esta parte? Porque si hubiera sido algo así muy contrario para el rey David, seguramente no habría sobrevivido a esta situación, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿qué es el bien mayor? Vamos a tratar de explicarlo con este término. ¿Qué significa el bien mayor? Y significa, esta palabra hebrea que es tobe, significa bien, y esta otra que es en griego, que es kalos, significa bien, hermosamente, rectamente, correctamente, honradamente, muy bien y bastante bien. ¿Esto por qué lo mencionamos? Porque resulta que el apóstol Pablo, él menciona una situación muy interesante. Y él menciona, bueno, nosotros preguntamos, de acuerdo con lo que vamos a plantear en el siguiente texto, ¿es bueno casarse? Claro que es bueno casarse. ¿Es bueno ser soltero, no casarte? Pues también el apóstol Pablo dice eso. ¿Dónde lo dice? Que es también correcto quedarse soltero. Entonces, por fin, ¿qué es mejor? ¿Esto o el otro? Pues él menciona en primera carta a los Corintios 7:38. Así que el que la da en casamiento bien hace, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces ve cómo aquí se ve lo que es el bien mayor. Por lo tanto, en este caso vamos a ver qué es el bien mayor. Para los sacerdotes era bien el comer los panes, pero ante una situación de emergencia como la de David se justificó comer el pan prohibido, y esto no porque lo manejamos nosotros, sino porque fue un argumento del Señor Jesucristo. Por consiguiente, nuestra asistencia a la casa de oración tiene la emergencia necesidad de tomar transporte. Entonces hay que hacer lo correcto delante del Señor, porque seguramente Él nos va a ayudar a sacar el bien mayor y cumplir de mejor forma con su mandato. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.